¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. Bueno, pues el día de hoy es viernes 1 de mayo. Viernes 1 de mayo, llegamos ya al mes de mayo. Y bueno, pues qué tal, qué alegría, qué felicidad, ¿verdad? Ya el quinto mes, ya poquito para mediados de año y bueno, poquito también para el Día del Padre, ¿no? Pero bueno, todavía falta unos mesecitos, es muy temprano para andar hablando de eso. Y bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, me da mucho gusto que estés acá con nosotros. Estás dentro del canal de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Un canal que, bueno, pues estamos seguros que te va a servir de edificación, porque además de un canal, bueno, pues es un ministerio que tenemos y este ministerio, pues, te va a ayudar a encontrar la solución para la restauración matrimonial. Así es. La solución para la restauración matrimonial. Y bueno, pues por eso el nombre es Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Ahí estamos ya ahí estamos ya listos también en Facebook. Bueno, pues gracias a todos mis hermanos y hermanas que nos hacen favor de ver y escuchar. Y pues bueno, como ya lo comenté, el día de hoy vamos a tener un programa que te va a encantar. El día de hoy tenemos un programa de restauración matrimonial, testimonio de restauración matrimonial. Y para mí, bueno, de verdad es una gran bendición tener este testimonio porque Dios me ha regalado y me ha dado, lo digo con todo amor, cariño y humildad, la oportunidad de ver muy de cerca esta restauración matrimonial, ¿no? Y bueno, cuando uno vive y experimenta problemas y dificultades y demás, ¿verdad? Uno siempre dice, híjole, ¿cómo será que Dios lo va a arreglar? ¿Cómo será que Dios le va a poner solución a este matrimonio? ¿Va? Y bueno, pues cuando menos ya nos damos cuenta, matrimonio restaurado para gloria de Dios. El día de hoy toca dar este testimonio vivito, reciente, a nuestra hermana Tere Martínez, del cual pertenece al batallón 41, ajá, y batallón 41 y participa también en el batallón 67. 41 y 67 donde da apoyo, así que pues si hay alguien por ahí de estos batallones 41 y 67, bueno, pues aquí va a estar nuestra hermana Tere en un momento más compartiéndonos la bendición de este bendecido testimonio. Así que bueno, gracias a Dios, Jesús salvando matrimonios y familias, Dios nos está regalando cada vez más restauraciones matrimoniales, ¿verdad? Cada vez más bendiciones y bueno, pues somos un ministerio que da frescura, por así decirlo, ¿verdad? Da un testimonio nuevo y otro. Y bueno, pues me da gusto también, bueno, pues en algunos otros lugares, bueno, vamos a escuchar el testimonio de restauración de nuestros hermanos de hace 3 años, de hace 2 años, de hace 4 años. Bueno, yo le doy las gracias a Dios y lo digo sin ningún afán de soberbia, de que estos testimonios que damos son recientes, frecuentes, ¿verdad? Y para gloria de Dios. Esto es que lo que está haciendo Jesús salvando matrimonios y familias le está agradando a Dios y muchos hermanos y hermanas han encontrado su restauración matrimonial. Eso es lo que quiero que veas, ese es el mensaje que te quiero compartir. Y si lo han logrado otros hermanos y hermanas, tú que me escuchas también lo puedes lograr. Tú que estás aquí presente también lo puedes lograr. Ánimo, por favor, ¿verdad? Ánimo, porque aunque hoy lo veas muy lejano, imposible y demás, bueno, estás mucho más cerca de lo que te imaginas, mucho más cerca de lo que te imaginas. Y bueno, pues te aseguro que Dios en su amor y misericordia va a hacer que tú veas cómo tu esposa, tu esposo van a regresar a casa y en un trabajo que solo Dios sabe, ¿verdad? Cómo va a ser tu restauración, pero la irás trabajando de la mano de Dios. Como sea que Dios traiga a tu esposa y a tu esposa,
la vas a trabajar de la mano de Dios y muy importante, va, lo tienen que trabajar los dos. Si no lo trabajan los dos y si no están los dos de la mano, uno no puede ir adelante y otro atrás. Así que, pues bueno, Dios va a permitir y Dios permite que haya esta bendición de restauración. Te invito para que nos veas y nos escuches, ¿verdad? Si quieres vernos en nuestro canal de YouTube, tenemos casi 1410 programas, creo, más o menos 1410 programas, imagínate. Lo digo también con toda humildad, dedicados a la restauración matrimonial y sobre todo trabajando a través de la conversión. Tú conviertes tu vida a Dios, das un vuelco a tu vida, ¿verdad? Y trabajas para la restauración matrimonial y bueno, pues ahí hay más de 1400 programas como el que vas a escuchar el día de hoy de bendición. Así que bueno, pues imagínate nada más todo lo que Dios nos ha permitido hacer para que tú, mi hermano y mi hermana, te edifiques y aprendas, estudies y veas cómo Dios lo ha hecho en más hermanos y hermanas. Tú puedes entrar a YouTube y escribir Jesús Salvando Matrimonios y Familias, le das un clic y ahí nos ves, te inscribes. Inscríbete, por favor, es muy importante inscribirse para que ahí le das a la campanita y le dices que cada vez que haya algún programa o algo te avisa, ¿verdad? Y bueno, pues entra al programa ahí para que no te los pierdas. Nos puedes ver también a través de nuestro canal de Facebook que lleva el nombre de las iniciales JSMYF Internacional. Ahí vas a poder ver tremendos devocionales, ahí creo uno diario, ¿verdad? Mi esposa comparte ahí sus devocionales también de otros hermanos y son de gran bendición para todo aquel que necesite un consuelo, una palabra de aliento, una reflexión. Bueno, pues en Facebook lo encuentras. Un gran trabajo que hace mi hermano Cristian, nuestra hermana Yareli y otros hermanos más a través de nuestras redes sociales. Así que nos puedes encontrar en Facebook como JSMYF Internacional y ahí nos puedes ver también. Y saludo a todos los que nos ven por Facebook a través de esta cámara. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Nos puedes ver también a través de esta cámara, a través de nuestra página web www.jesusalvandomatrimoniosYfamilias.com www.jesusalvandomatrimoniosYfamilias.com. Ahí nos puedes ver todo lo que implica el proceso de conversión, de lucha, puedes ver todo el proceso de restauración matrimonial, la problemática y bueno, la página de manera más amplia te va a poder dar una instrucción de cómo luchar por tu matrimonio. La hemos hecho creíble y alcanzable y con el contenido que, bueno, de alguna manera te puede ayudar. Ahí hay oraciones que ha dispuesto también mi esposa Clau, que considera que han sido y le han servido a ella y le sirvieron y a muchos hermanos para su proceso. Ahí están temáticas, ¿verdad? Ahí están los temas de los cuales tú puedes orar. Escoge la que más consideres y bueno, pues vas a poderte ayudar a través de la página. Están todos estos programas. Ay, perdón, ya tiré el micrófono de Facebook. Y bueno, pues ahí lo vamos a poder ver y vas a poder ver todo esto. Bueno, pues ánimo, mis queridos hermanos, ánimo y vamos a comenzar, si te parece bien, vamos a orar. Y le doy gracias a Dios también porque, bueno, nuestra lista de COVID, a los que estamos orando por COVID-19, por este virus, ¿verdad? Ya hay muchos hermanos y hermanas que han alcanzado la sanidad y le damos gracias a Dios. Y bueno, pues también otros hermanos y hermanas que se han sumado a esta enfermedad y vamos a orar por ellos. Te voy a invitar que entonces oremos por los esposos y esposas, hijos e hijas, mamás, papás, de bienaventurados y bienaventuradas que tienen esta enfermedad y oremos para que Dios, tú y yo que hoy no tenemos esa enfermedad, no la tengamos, ¿verdad? Y Dios nos cubra a ti, a mí y a todos nuestros compañeros. Vamos a orar también porque este programa que vamos a compartir sea de gran bendición, que nuestra hermana Tere sea bendecida, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y por quienes se están entrevistando y ahorita vamos a orar también por esto. Vamos a dar gracias a Dios por los hermanos y hermanas, me siguen escribiendo los hermanos que nos han hecho favor de ofrendar y me piden, profe, por favor, dé gracias por las ofrendas, hemos ofrendado y creemos que la ofrenda es llevada a bendición para que nuestros pródigos y pródigas
todos sus ingresos no sean llevados a perdición, y hay muchos testimonios de la bendición de las ofrendas. Así que oraremos también por quienes han hecho favor de ofrendar. Y hoy voy a hacer una oración especial. Vamos a empezar a partir de hoy a orar para pedirle a Dios que ahora que nos ha hecho favor de dar esta casa, ¿verdad? De estar en esta casa, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de hacer un estudio como se merece, un estudio. La casa no es muy grande, ¿verdad? Pero que nos dé un espacio dedicado para hacer nuestro estudio de televisión. Allá en la otra casa, bueno, pues ocupábamos una recámara y teníamos un poquito más acondicionado, pero pues no era lo ideal, ¿verdad? Y ahora necesitamos como que una oficinita, ¿verdad? Un lugar especial donde hagamos nuestro estudio. No es un capricho, es una necesidad, es un lugar digno para Dios, porque aquí, bueno, pues estamos en la sala y comedor de la casa de ustedes, y bueno, pues hay cosas que tienen que tratarse en privado, que se tienen que trabajar en privado, un lugar específico donde tenemos que poner nuestro estudio. Y yo te invito para que oremos a Dios Padre y nos dé la oportunidad de poder hacer nuestro estudio de televisión, un estudio chiquito, por supuesto, digno para Dios, y que sea una obra, una construcción que Dios bendiga y que Dios nos dé los medios, ¿verdad? Y bueno, pues cuando estábamos por Skype, siempre recuerdo que pedíamos, ¿verdad? Y decíamos, ¿cómo podemos hacer para que Dios nos dé un programa de televisión, ¿verdad? Y bueno, pues Dios nos regaló Skype, y luego decíamos, ¿cómo podemos llegar a más hermanos y hermanas y a todo el mundo? Y Dios nos regaló YouTube, ¿verdad? Y si tú ves, por ejemplo, programas de televisión dedicados, tienen su espacio digno. A eso es a lo que voy. No porque nuestra casa, que es la casa de todos ustedes, sea un lugar indigno, pero estamos un estudio de televisión de Jesús salvando matrimonios y familias, y eso es lo que queremos pedir, un lugar digno y un estudio de televisión como tal, ¿verdad? Para poder llevar su palabra y hacer estos cenáculos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la casa de ustedes, pero necesitamos este espacio. Y vamos a orar porque por tus necesidades, por los trabajos y por todo lo que cada uno necesita. Así que vamos a ponernos en la presencia del Señor, si te parece bien, mi hermano, mi hermana, y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre, y gracias porque permites que en esta noche podamos hacer un programa que será de gran bendición, un programa más, Señor, y de verdad gracias, gracias, Padre, porque este programa, Señor, tú permites que tengamos las redes sociales, que sea en este espacio, que sea todo esto, Padre Dios. Yo te doy gracias porque es a nosotros a los que nos has permitido poder hacerlo, Señor. Te doy gracias, gracias por mi hermana, por mi hermano que nos ve y nos escucha, Señor, y que se llevará un gran testimonio el día de hoy, tu palabra, una palabra de aliento, una palabra de restauración matrimonial. Gracias por ella, gracias por él. Hoy, Padre, todos los que estamos reunidos en este momento en grabación, Padre, y en tiempo real, como lo estamos haciendo ahorita, Padre, levantamos nuestra oración por los hermanos y hermanas que desafortunadamente han sido contagiados por este COVID-19, Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los declaramos sanos, Señor, y sanas, Padre Dios. Hoy nuestra oración va por Mauro Sábando Jácome, por Silvia Luque, por Miriam Vera, Eva Salinas, Carmen Luisa Pinedo Mendoza, Esteban Licea Rivas, Berta Alicia Licea Ambriz, Edith González Luna, Miguel Ángel Hernández Pizaña, María Olga Rugeles, Melba Infante, Andrés Santiago Mora Campo Verde. Padre, mis hermanos y hermanas, los declaramos sanos, Señor, por las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Así lo creemos, así lo declaramos en ellos y en ellas. Padre, dales por favor, Señor, la salud. Dales por favor, Señor, el que puedan recuperarse lo más pronto, Señor, que tú cuides de ellos su vida, Señor. Y Padre, que además de darles la salud, Señor, les des también la vida, que no haya más contagios. Por favor, Señor, te lo rogamos, te lo pedimos y suplicamos. Asimismo te pedimos también, Padre Dios, perdón, porque, Padre, mis hermanos y hermanas, nosotros, Señor, que estamos seguros que
no estamos siendo contagiados, Señor, también nos cubras con tu sangre preciosa. A los que están orando aquí, Padre Dios, que nos cubras con tu sangre preciosa, Señor, y que no estemos enfermos. Padre, por favor, cúbrenos con tu sangre bendita y que no se pose esta enfermedad de nosotros, sino que declaramos salud y vida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así lo creemos, Señor. Padre Dios, te pido también por mis hermanos y hermanas que están enfermos de alguna otra situación, Señor, también para que les des la sanidad. Por mis hermanos y hermanas que no tienen empleo, Padre, estamos seguros que no hay pérdida, sino que están en un compás de espera, Señor, para recibir un mejor empleo. Para quienes los tienen, Padre, te damos gracias también por ellos y por ellas. Para los hermanos y hermanas, Padre, que están viviendo algún problema económico fuerte, delicado, por una escasez, te pedimos, Padre, que abras en sus casas bendiciones, mi Señor, que los bendigas, Padre, y que no falte casa, vestido y sustento, Señor, por favor, en cada uno de los hogares. Te lo suplicamos, Señor, tú eres el dueño de la plata y el oro. Abre, por favor, a nosotros, tus hijos, las bendiciones económicas. Te lo suplico y te lo ruego. Padre, ponemos delante de ti también las oraciones de mis hermanos y hermanas, Padre, ante sus necesidades, para que tú las escuches, las tomes en este momento, y tu palabra dice que donde 2, 3 o más estemos reunidos en tu nombre, Señor, ahí estarás tú, Señor. Padre, pedimos también, por favor, que tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, nos acompañe, y que tu Santo Espíritu, a través de los dones de sabiduría, consejo, visión, inteligencia y conocimiento, estén presentes el día de hoy en nuestra hermana Sandra, en nuestra hermana Ivania y en nuestra hermana Tere, Señor, que serán quienes nos compartan esta noche este testimonio de restauración. Ponemos delante de ti a nuestra hermana Tere, Señor, y te damos la honra y la gloria por su restauración matrimonial. Padre, por su esposo, por sus hijas, Padre, para que los bendigas grandemente. Y yo te doy gracias especiales por su vida, y en especial por la de su esposo, Padre Dios. Bendice este testimonio, Señor, que estamos seguros será de gran bendición para nosotros. Destapa nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, nuestros ojos espirituales, Señor, para que todo nuestro ver y nuestro sentir, Señor, entienda y comprenda el mensaje que tú nos quieres dar, Señor. Y por nuestra hermana Sandra y por Ivania, que conduzcan este programa de bendición, Señor, para que nuestras dudas y comentarios queden resueltos, Señor, a través de tu palabra y por medio de ellas. Padre Dios, estamos nosotros listos, que somos nosotros, tus siervos, los que escuchamos, Padre. Y por último pedimos y damos gracias por los hermanos y hermanas, Señor, que nos han hecho favor de traer sus ofrendas aquí a este ministerio. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pido que las bendigas, los bendigas esos ingresos. Y como tal, bendecidos, Padre, te pedimos que todo ingreso de esposo y de esposa, pródigo y pródiga, Señor, todos esos ingresos no sean llevados más a perdición. Cierra puertas, cierra todo plan, acción que haya habido, que hay, Padre, y que estén haciendo vida de pecado con estos ingresos. Por favor, Señor, ciérralos, Padre Dios. Y así como has bendecido estos ingresos de esposos y esposas a través de la ofrenda que han traído este ministerio y que han sido de bendición, así pedimos bendición para estos ingresos familiares en estos hermanos y hermanas, en sus esposos y esposas. Así lo creemos y así lo pedimos. Padre Dios, te pedimos también que si tú quieres, Señor, podamos tener un espacio digno para hacer nuestros programas, Padre Dios, no como capricho, sino como un espacio digno, como otros canales de televisión, Señor, tienen su espacio, tienen su lugar. Tú sabes, Padre, que esta es tu casa, tú nos has dado esta casa, Padre, pero necesitamos un espacio especial, Señor, para llevar tu palabra, para hacer un estudio de televisión digno, Padre Dios, para llevar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, que abras las puertas en la forma, en la economía, como tú quieres que lo den, a través de la manera como tú quieras, en los hermanos, en las hermanas, en nosotros. Haznos llegar la forma y los ingresos, Señor, por favor, para poder hacerlo. Lo creemos, Señor. ¿Por qué? Porque llevaremos tu palabra para bendición. Señor, estamos listos, Padre, para que tú nos hables en esta hora y en este momento, y somos nosotros, tus siervos, los que escuchamos. Mi hermano y mi hermana, yo te invito para que si tú oraste conmigo y crees esta palabra y este poder, bueno, pues escribas y digas amén, amén y amén.
Bien, muy bien, y pues bueno, ahí estamos ya más que listos y me da mucho gusto saludar, como siempre, a nuestra querida hermana Sandra, quien es titular y directora de este ministerio de los Viernes de Testimonios. Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Pues siempre con el gusto de escucharte, ¿no? 2015, 16, 17, 18, 19 y 20 y seguimos viendo testimonios de restauración, Sandra. Uy, sí, José, es increíble, la verdad es que es una bendición de Dios que nunca nos falta un testimonio, realmente cuando hemos tenido que no poder hacer el programa han sido ya situaciones de fuerza mayor, pero es una bendición de Dios que siempre tenemos testimonios y ya tenemos planeados hasta julio, tenemos planeada Ah, todos los viernes, entonces Dios no deja de maravillarnos, o sea José. que si alguien se restaura hoy o mañana, hasta julio va a poder dar su testimonio. Hasta julio, sí. Bendito Dios. Pero pues que Dios nos dé más espacios y más tiempo para hacerlos más rápido, ¿ah? Y bueno, gloria a Dios. ¿Eh? Así es, José, así es, gloria a Dios y bueno, y muy contentos pues de estar esta noche aquí con todos ustedes. Como siempre tenemos un testimonio de mucha bendición, tú lo mencionaste ya, conoces de primera mano cuál ha sido el proceso, o sea que esta va a ser una noche también maravillosa. Amén, así es, así lo creemos y muchas gracias. Y bueno, pues también tenemos el gusto de saludar a Ivania, quien va a estar también entrevistando con Sandra. Hola Ivania, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, profe, buenas noches a todos. Una noche más, un viernes más de gran bendición para escuchar un hermoso testimonio que sabemos que va a llegar a los corazones de todos los luchadores y luchadoras y les va a permitir seguir adelante y continuar con esa fortaleza para llegar a su conversión y restauración matrimonial. Amén, amén, así es. Pues bueno, no se hable más, cámaras y micrófonos con ustedes, ¿verdad? Y adelante con nuestra invitada, les escuchamos y les oímos. Adelante, Sandra, por favor. Bueno, entonces yo quiero para empezar darle la bienvenida a todos los que están acompañándonos en esta noche, los que nunca faltan, los que están conectándose por primera vez. Y darle la bienvenida a Tere Martínez, es nuestra invitada de hoy, como lo decía José Luis. Ella es del batallón 41 y del batallón 67, para los que la estén escuchando también de estos batallones. Tere nos va a contar un proceso muy, muy lindo de conversión y de restauración. Ella estuvo 13 años de casada por lo civil y 6 años por la iglesia, y su lucha, tuvo un año de lucha y lleva más de un año en el ministerio. Tere también tiene 2 hijas y su esposo en casa. O sea, su lucha fue una lucha con esposo en casa. Entonces, vamos a escuchar a Tere. Tere, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás, Tere? Estoy muy, muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes las grandes y maravillosas cosas que hace Dios nuestro Señor. Y espero que encuentren consuelo en lo que les voy a platicar. Seguro que sí, Tere. Cuéntanos un poquito, para empezar, ya en forma, digamos, esta noche de testimonio, cuéntanos un poquito sobre tu proceso, como una breve introducción de ti, para que te presentes con más detalle, y ya empezaríamos entonces con las preguntas. Claro que sí, mi nombre es Tere, yo vivo en California. Como ya dijo, tengo 2 hijas, una de 14 y otra de 4 añitos. Mi lucha duró intensa, la lucha, 1 año, 9 meses siguiendo a Lupita Venegas, y después por ella llegué a Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Y en 3 meses intensos de escucharlos y con toda la ayuda que de aquí recibí, se logró un milagro. Muy bien, Tere, un gran milagro recibido de tu perseverancia en este camino de esta lucha. Ahora, si nos puedes contar un poquito acerca de cómo era tu espiritualidad, tu relación con Dios, desde que eras pequeña hasta el momento en que conociste a tu esposo. Claro que sí. Yo nací en México, en un ranchito, ahí había misa, nada más iba el padre
los domingos a mediodía a dar misa. Pero mi mamá y mi papá nos llevaban a mí y a mi hermana todos los domingos. Era de estar bañaditas y listas porque íbamos a ir a misa, ya después de misa a comer. Pero desde pequeñita en mi casa se rezaba el rosario, se hacían oraciones de Cuaresma, la semana grande, la semana mayor. Fue una infancia muy hermosa, bendecida, en armonía. Yo nunca vi a mis papás que se pelearan, y mi relación con Dios era estable, era de amigos, y yo sabía que Él es todopoderoso. Ese es un regalo que mi mamá me dejó, la fe. Y ella decía que Dios todo lo puede, Dios todo lo alcanza, y si uno actúa bien, va a lograr lo que tanto anhela. Es lo que mi mamá nos decía cuando estábamos chiquitas, y digo nos decía porque yo crecí con mi hermana, que es un año menor que yo. Tere, y digamos en la misma línea de tu parte espiritual, ¿cómo fue ya cuando conociste a tu esposo, durante las primeras etapas de tu matrimonio? ¿Cómo era esa parte espiritual? Yo cuando lo conocí a él, estaba yendo a la preparación para hacer mi confirmación. Yo decía que Dios, se puede decir que en esa etapa de mi vida, Dios estaba presente con su gracia, con su misericordia, pero yo no le abría de todo el corazón. Había espacios donde no le entregaba todo lo que sentía. Y sí, yo iba a misa, estaba en las clases, pero me reservaba aún algo que no le entregaba. Igual rezaba rosarios, hacía novenas y las oraciones, porque así crecí en ese ambiente de oración. Y Tere, durante ese tiempo que ibas a misa, hacías tus novenas y todo, ¿qué parte de esa espiritualidad compartías con tu esposo, pero durante el noviazgo? Durante el noviazgo, como éramos novios y pues uno quiere quedar bien, él me acompañaba a misa. Después yo me di cuenta que en su casa él creció, son católicos, pero no practicaban, no iban a misa más que en las fiestas, las quinceañeras y ocasiones especiales. Para mí misa era algo que no era una opción, era algo que se hacía, era algo parte de la vida. Cuéntanos un poquito más, cómo fue que se conocieron tú y tu esposo, cómo iniciaron la relación, cómo llegaron al matrimonio. Claro que sí, mira, nosotros nos conocimos en una fiesta familiar. Ahí nos conocimos, y yo desde que lo miré, yo supe que él iba a ser mi esposo. Él era el hombre de mis sueños, con todas las cualidades que yo le había pedido a Dios. Ahí lo tenía enfrente. Y en esa fiesta empezamos a hablar y a conocernos, y fue creciendo una amistad hasta el día en que nos hicimos novios, que fue 1 mes y medio después. Bueno, Tere, después de conocerlo, hacerse novios, ¿cómo fue ese proceso para llegar al matrimonio civil? Cuéntanos un poquito más de esa parte. Claro, mira, nos hicimos novios, y los 2 primeros años fue una etapa maravillosa de mi vida, de nuestra vida. Nos fuimos conociendo, nos fuimos enamorando, éramos amigos, aparte de novios, éramos compañeros, y el amor cada día crecía más y más. Y de repente teníamos 2 años de novios. De repente él empezó a poner un poquito de excusas y pretextos, y decía: hoy no puedo ir, voy a hacer algo con la gente del trabajo, voy a ir a un concierto, y tenía siempre algo que hacer. En ese entonces, después de estar dos años en relación, por
por parte de familiares me entero que pues él estaba saliendo con la que había sido su novia. Yo hablé con él y le pedí que me dijera si eso era verdad o si solo era algo inventado. Él dijo que era cierto. Él fue mi primer novio, mi único novio, y ese día fue devastador porque todas mis ilusiones pues se venían al suelo. Él me dijo que le diera tiempo, que él estaba muy confundido, no sabía qué estaba pasando, y pues yo hice todo lo contrario. Yo lo buscaba, insistía y me aferraba a él. Esos son hace muchos años, no sabía nada de lo que es la lucha, pero aún así Dios me concedió, puso los medios por medio del estudio que estaba tomando para la confirmación. Pues hubo un retiro y era de 3 días. El viernes comenzaba el viernes en la noche y yo fui a ese retiro y desde entrar empecé a llorar. Ellos bajaron las luces, empezó la oración y yo me puse a tal punto que 2 personas me ayudaron y sostenida de los brazos de ellos me llevaron aparte. Y allá aparte, en un cuartito que estaba cubierto por una cortina blanca, ya cuando me estaba ahogando de llorar y pude abrir los ojos porque ya sentí que estaba en otro lugar y era mucha la paz y la calma. Al abrir los ojos, ahí estaba Jesús Eucaristía, ahí estaba el Santísimo expuesto. Yo no sabía quién era Él, a pesar de que íbamos a misa y todo. Ahí fue mi primer encuentro con Él. Ahí conocí a un amor verdadero, un amor que no tiene límites ni medidas. Es un amor como ni siquiera podía imaginármelo. Fue tanta la paz y la gracia que yo recibí en ese retiro que conforme fue continuando hubo mucha sanación y él terminó y a 2 días siguientes yo fui a la iglesia. Y en la iglesia, que estaba sola, ahí de rodillas, yo le dije: adiós, señores, ya no puedo más, no puedo. Tú sabes que ya no alcanzan, ya es demasiado el dolor y no sé qué hacer con él. Si tú quieres, devuélvemelo. Y si no es para mí, entonces yo te lo entrego y te agradezco todos los días de felicidad que me diste al lado de él. Ahí algo sucedió porque él empezó a volver a la casa, me empezó a buscar y volvimos a salir. Y volvimos a ser los novios que antes éramos, aún mejor, porque había un amor muy diferente, había un amor muy lleno de armonía y a pesar de tanto sufrimiento que había pasado, Dios misericordiosamente se apiadó de mí y derramó su gracia en nosotros. Después de esa cosa tan difícil que me tocó experimentar, donde perdí muchísimo peso en cosa de semanas, yo iba al trabajo y a la escuela, al colegio, y en el camino me iba llorando, llegaba al trabajo y era solo llorar y volvía, no dormía, no comía, y un día en la hora de tomar el lonche me preguntó uno de mis compañeros, dice: ¿cuánto hace que no come? Y le digo: la verdad ni sé. Y él trajo un pedazo de pan y me lo dejó en la mesa, y al intentar probarlo, pues ya no podía, mi ropa ya andaba sola casi. Pero aún así, con todo eso, el día que yo fui a la iglesia, ese día yo sentí la mano de Dios sobre mí. Y ese día algo pasó. Nosotros seguimos saliendo y todo iba como mucho mejor que antes, y después de eso yo quedé embarazada. Nos movimos a vivir juntos y tuvimos una niña que ahorita tiene 14 años. Mi hija tenía 11 meses cuando nos casamos por el civil, y todo iba en una calma y con armonía.
seguíamos compartiendo, conviviendo y creciendo juntos. Pero yo en mi corazón, yo anhelaba algo con mucho deseo, el matrimonio por la iglesia, recibir el sacramento para poder comulgar y recibir la comunión. Y eso era algo que era una inquietud de mi niña. Para ese entonces empezó las clases del catecismo, y por esas clases, ahí en esas clases de catecismo fue donde yo sentí el llamado muy grande de Dios, un despertar que algo que reclamaba dentro de mí decía, pues nos hace falta el sacramento, nos hace falta el sacramento. Nosotros recibimos, yo le rogué mucho, le insistí mucho a mi esposo para que nos casáramos por la iglesia, pero él no quería. Entonces yo le empecé a pedir a Dios, y Dios movió su corazón, y un día después de comer, así de la nada, solo dijo, ¿qué tal si nos casamos por la iglesia? Y yo le dije, ¿estás jugando? Dijo, no. Digo, mira que voy a ir a hablar con el padre y el coordinador, y el viernes mismo podemos ir a la iglesia y agarrar la fecha. Él dijo que sí. Nos casamos por la iglesia. Llegó el día tan anhelado, el día que yo le pedía tanto a Dios desde que yo le conocía a mi esposo. Yo quería que Dios bendijera nuestra unión y nuestro matrimonio. Y sí, nos casamos, llegó el día, marzo 22, y fue nuestra boda. Después de eso, después de que nos casamos por la iglesia, entonces empezó a haber muchos problemas, muchas diferencias. No podíamos comunicarnos porque fuera lo que fuera que yo dijera, él lo tomaba como un reclamo, y lo que él decía, pues también caía como palabras ásperas. Bueno, nos casamos por la iglesia y tuvimos la bendición de Dios, y yo pude comulgar, y desde que me casé, todos los días iba a la iglesia a dar gracias a Dios, a recibir la comunión. Empecé una vida sacramental, y entre más me acercaba yo a Dios, más se alejaba mi esposo. Era algo incomprensible para mí. Yo pensé, al casarnos por la iglesia y con su bendición, pues en automático vamos a vivir en armonía y con la gracia de Dios, pero algo no estaba bien. Él se resistía, y aunque siempre me ha apoyado en todo, si quiero ir a los rosarios, si quiero hacerlos en la casa, él siempre ha sido un apoyo, mas nunca había participado. Y a ir a misa, iba solo a misa cuando éramos novios y por quedar bien. Bueno, quisiera volver un poquito, si me lo permiten, cuando Dios me hace el milagro, Dios grandísimo, a quien le agradezco con todo mi corazón, y éramos novios, Él me hizo un milagro tan grande y maravilloso, y mi esposo, el que ahorita es mi esposo, mi novio, volvió. Y yo tontamente, lo peor que hice fue hacer a un lado a Dios, no hacerlo parte de mi vida. Poco a poco, cuando éramos novios y volvimos, poco a poco fui dejando de ir a misa. Mi vida espiritual se iba apagando cada día más. Luego, cuando nació mi niña, pues ya Dios me había concedido todo lo que yo anhelaba, y lo que hice fue marginarlo. Nunca volví a agradecer a ese Dios infinito y poderoso que me hizo el milagro, sino simplemente me quedé con lo que me dio. Ese fue un grave error. Eso fue lo peor que hice, alejarme de Él. Nos casamos por la iglesia, volviendo a retomar, y empezaron los problemas. Bueno, mi esposo comenzó en las tardes, comenzó a estar más tiempo en su trabajo, y en las tardes la persona que vivía enfrente de nosotros le dijo que si le ayudaba a arreglar su recámara, y él dijo que sí, y al principio todo pues estaba bien, pero conforme iban pasando los días, ellos iban pasando mucho tiempo juntos. Él
Él comía y se iba a ayudarle a arreglar su cuarto, lo que no tenía nada de malo a los ojos de él, pero yo le decía, piensa lo que estás haciendo, porque no se ve bien. Ella es una muchacha sin casar y tú eres un hombre casado. Y él decía que pues que qué exagerada y que qué mal pensaba, que cómo iba a hacer eso, pero seguían haciendo sus planes, iban juntos a comprar el material que se iba a ocupar para lo que estaban haciendo, la pintura del cuarto, los ventiladores de techo, y eso ya no estaba bien. Ya no estaba bien. Una noche hubo un donde él dijo, ahorita vengo, voy a ir a caminar. Yo le dije, ¿quién va a ir contigo? Yo pensé que me iba a invitar y dijo, oh no, va a ir ella. A mí me dio muchísimo coraje. El tiempo que estuvieron fuera fueron como 2 horas y media, y en esas 2 horas y media pues películas de terror, pero de terror feo, iban pasando por mi mente, y cuando él llegara yo lo que iba a hacer era entregarle los anillos y ver a dónde me iba. Él llegó esa noche y llegó como si nada. Yo estaba muy enojada y no pude decir nada de coraje, simplemente agarré a mi niña, salí de la casa y nos íbamos a ir a quedar a dormir con mi hermana. Él después me contó que el día que yo salí por esa puerta, algo entró la indiferencia, y dice en sus palabras, a mí me empezó a no importar lo que hicieras, me daba igual, de todas maneras nunca estabas contenta. Eso es lo que a mí me dijo. De ahí empieza algo muy difícil. Yo, desesperada, sabía que algo no estaba bien. Cometí graves errores. Entre ellos fue decirle en una plática a su mamá que eso estaba pasando, y su mamá le contó a su papá y bueno, le reclamaron y él se puso furioso. Nunca lo había visto tan enojado conmigo como la noche que llegó a gritarme que muchas gracias porque ya debería estar a gusto, había causado muchos problemas entre él y sus papás. Bueno, para esto yo venía anhelando tener más bebés. Y a pesar que fuimos juntos a tratamientos, no se daba, simplemente porque no se daba. Los doctores, la aseguranza autorizó 3 diferentes doctores y los exámenes, todo salía bien, solo era cosa de tiempo. No había nada, ningún desbalance ni nada que pareciera indicar que no podríamos ser papás. Cuando todo esto se disparó y las cosas estaban peor, pues me di cuenta que venía mi milagrito, mi tesorito, mi niña. Y yo cuando le conté a él se puso, no le pareció la idea, se enojó bastante y dijo que no estaba en sus planes y que justo ahora que todo estaba peor. Y todo el embarazo yo dejaba a mi niña en la escuela, a la más grandecita, y me iba al Santísimo, me iba a misa todos los días y era puro llorar. Pero allá en el Santísimo yo le pedía mucho a Dios que me ayudara, que me perdonara por haberlo marginado y dejado en un lado, y que si Él todavía me quería, pues entonces que me lo demostrara, que me ayudara, que iba a poner todo de mi parte para que las cosas cambiaran. En ese tiempo comencé a escuchar a Lupita Venegas, y escuchándola con ella, me fue de mucha ayuda. Recibí muy buenos consejos, como a no pelear, a tener la casa limpia, y que cuando él llegara, él se sintiera, pues, como dice Clau, el obispo, y que lo atendiera con cariño y caridad, y pues así lo empecé a hacer, y las cosas todavía dieron una vuelta para peor. Él decide volver a la escuela porque estaba teniendo muchos problemas en el trabajo por cuestiones de una persona que estaba de gerente. Bueno, él decidió volver al colegio, y si antes lo mirábamos poquito, mis hijas y yo,
pues ahora que ya teníamos la bebé, él se decidió irse al colegio y ahora ya no lo mirábamos casi para nada. El tiempo iba pasando y él iba cada día más frío, lo que a mí me dolía mucho. El tiempo, las poquitas horas que pasaba en la casa, él renegaba porque decía que las niñas gritaban mucho y que yo las tenía bien consentidas. En vez de dedicarles tiempo o en vez de una palabra de amable, eran solo quejas. Estás bien amargada, desde que falleció tu mamá nunca volviste a hacer lo mismo. Y él sabía dónde me dolía. Bueno, volviendo, yo empecé a escuchar a Lupita Venegas y un día ella mencionó el ministerio Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Y pues yo fui a buscarlo. Yo necesitaba ayuda, yo necesitaba algo, guía, consuelo, alguien. Llegué al ministerio y desde la primera vez que lo miré fue un cambio, fue un gran aliado. El ministerio se convirtió en mi compañía en las horas de amargura y soledad, y yo escuchaba un cenáculo tras otro y hacía mis notas y todo lo que el profe decía, romper ataduras, yo lo hacía. Un día escuché el programa que hablaba de los apóstoles, que estaba un cojo afuera, si no me equivoco, y pasó Pedro y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús te lo doy. Y tomando su mano lo levantó y la persona se incorporó. Bueno, yo fui con mi esposo y le dije lo mismo, y él por alguna razón tomó mi mano y se levantó, y le dije: ¿sabes qué te estoy diciendo? Y dijo: algo de la iglesia, de eso que ves. Y le dije: bueno, hay esperanza. No respondió de mala manera, y en mi mente dije: pues Señor, aquí está, es todo tuyo, es hijo tuyo, creación tuya, y aunque yo lo amo con todo mi corazón, tú lo amas más que yo. Yo sabía que algo estaba mal para este punto. Él llegaba a dormir solamente 3, máximo 4 horas del trabajo, se iba a la escuela, y de la escuela él decía que se iba a hacer tarea en la librería y después a dar una caminada y volvía a casa para hacer lo mismo todos los días, incluyendo sábados y domingos. Nos dejó en una soledad tremenda, y aparte siempre restringiendo el dinero, porque siempre apretados, porque aunque él tuviera buen trabajo, pues de repente empezó a decir que yo gastaba demasiado, lo que no tenía ningún sentido, porque con tal de que no se enojara, yo me limitaba bastante en las cosas que hacíamos. Hermanita, ¿me he extendido mucho? No, tranquila. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta. Ya cuando ingresaste al ministerio, ya empezaste tu lucha de manera formal, empezaste a entender a través de los cenáculos y a través de lo que escuchabas en tu batallón, ¿cuáles empezaron a ser tus armas espirituales que empezaste a utilizar ya formalmente para luchar por tu conversión y tu matrimonio? Claro que sí. Antes de compartirle mis armas espirituales, le quería decir, en esos 3 meses que estuve en el ministerio, no pertenecía a un batallón para ese entonces todavía, pero todo lo que miraba yo lo aplicaba, todo lo que el profe nos decía. De hecho, me convertí en un agente encubierto y le reportaba directamente a Dios nuestro Señor, de rodillas y llorando todo lo que me pasaba. Y dejé de discutir con él, porque si yo le preguntaba: ¿cómo estás?, él lo tomaba como: qué metiche, qué controladora. Todo le parecía mal. Entonces, un día estábamos rezando el rosario, terminamos. Ese día despedí la visita, y ese día fue un día muy especial en mi vida. Él llegó y él dijo que necesitaba hablar conmigo. Yo le dije: perfecto, ¿qué pasó?
y dijo, ¿dónde están las niñas? Y ya le dije dónde estaban. Perdón. Y mirándome a los ojos ahí, frente al altarcito, a mi altar, donde yo lloraba y pedía saber qué estaba pasando. Para mí en ese entonces todo era estrés del trabajo acumulado con el colegio. Pues él me dijo, tengo algo que decirte. Los últimos meses he estado saliendo con alguien más. Y sí, tuvimos relaciones. Pues el mundo se me quebró una vez más. El hombre en que yo había depositado toda mi confianza, todo mi amor, por quien incluso cambié a Dios, pues estaba aquí enfrente de mí diciéndome algo que yo no quería escuchar. Ese día, más que un golpe en el alma, fue una puñalada, pero una buena puñalada que abrió la herida llena de pus y ahí empezó a derramarse todo lo podrido para dar paso a la sanidad. Ese día fue un día que no olvido porque la misericordia de Dios es grande, grande, hermana, muy grande, y nos alcanza y nos protege. Ese día, en vez de mi matrimonio derrumbarse, destrozarse y desmorarse y ser devorado por el enemigo, pues se convirtió en otra cosa. Él me miró, me dijo que si yo me quería ir, él comprendía, y si no, pues a él le daría mucho gusto. Yo no pude decir nada porque no sabía ni qué decir, solamente involuntariamente se corrían y salían lágrimas y lágrimas. Yo me fui al otro cuarto y lo que años no pasaba fue y me buscó y me dio un abrazo. Así pasó ese día y fue un día de solo llorar, pero era un llanto diferente. Era un llanto de agradecimiento, aunque con mucho dolor. Yo le agradecía, gracias Señor, porque yo sabía que algo había mal y no sabía qué. Y como ya había estado en el ministerio, pues ahora ya tenía la parte importante por la que iba a dirigir todas mis oraciones, ayunos y esfuerzo. Ese día fue un día muy difícil. Al próximo día él se fue a trabajar y yo me quedé sola. Y las niñas, la grande estaba en la escuela, la chiquita se había dormido y dije, bueno, no sé qué hacer, pero mi herida es tan grande que tal vez tengo que poner distancia de por medio. Pero pues antes de irme voy a limpiar la casa para que no digan que la dejé tan sucia. Y puse lo que hacía, puse al profe. Y el profe estaba hablando del programa. En el programa estaba diciendo, pero ¿a dónde vas? Quédate con nosotros. Pero a mí esa palabra, ¿a dónde vas?, me resonó en el alma. Y volteando a ver a mi teléfono, dije, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy si ya sé cuál es mi lugar? Este es mi lugar, esta es mi casa, y el que se va de aquí es el enemigo. Y con la ayuda de Dios, con el poder de Jesús, pues entonces aquí no se derrumba nada y aquí empieza la verdadera historia de amor. Herramientas, ¿verdad? Me pregunto que cuáles eran mis armas espirituales. Bueno, en los 3 meses que estuve escuchando los cenáculos, no había entrado a un batallón porque yo pensaba que lo que a mí me sucedía era una crisis matrimonial, que se iba a ir, que se iba a acabar. Cuando él me confesó todo, yo mandé mi solicitud y a las como 2 o 3 semanas, ya estaba en un batallón. Lo que yo hacía cuando empecé a escuchar al profe, pues fue tiempo de ayuno, de oración, la palabra de Dios y la mano santísima de mi Señor que en esos momentos tan difíciles me sostuvo. Y una vez más caí de rodillas, pero esta vez para pedirle perdón a Dios por mi ingratitud, a decirle a mi Señor que si aún me quería, pues que aquí estaba para hacer como Él quisiera, no como a mí me daba la gana.
En los programas que continué escuchando del profe decía que Dios es la solución para todo. Entonces, ya sabiendo que lo que había, empecé a clamar a Dios para que todo eso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, saliera de nuestro matrimonio y de nuestra vida. Y hermanas, si Dios lo hizo antes, que solo éramos novios, vino a hacerlo nuevamente y mayormente ahora que teníamos el sacramento del matrimonio. Algo más que le pueda aportar de las herramientas y armas espirituales que usé. No, yo tengo una pregunta, Tere. Tú me contabas esta experiencia que tuviste. ¿Me escuchan? Se corta un poquito. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí sí. No, te quería preguntar, tú nos contaste que cuando eran novios, tuviste esa experiencia de encontrarte con Jesús, de Eucaristía, en Santísimo. Además de esa experiencia en tu proceso de lucha, ¿en qué momento tú te diste cuenta que definitivamente tu lucha tenía que ser de la mano de Dios? Porque, o sea, entiendo que fue cuando estabas en el ministerio, o tuviste alguna situación similar a cuando estaban de novios. Cuando estábamos de novios fue un encuentro, pero no fue un encuentro con Jesús, pero yo no le entregué mi corazón. Cuando esto sucede, entonces ya fue diferente. Cuando esto sucede, el día que Él me confiesa eso, que tenía que hablar conmigo y que yo decido tomar, pero en serio, la lucha, ese día sí le dije: Señor, no más tibieza. Tú me creaste y soy toda tuya. Y entra a mi corazón y haz lo que tengas que hacer y sáname, porque solo tú puedes hacerlo. Y Jesús entró a sanar muchas cosas para estar aquí este día. Él me ha llevado a recorrer un camino largo. Yo cuando empecé con Lupita Venegas, también simultáneamente comencé a ir a todos los congresos, misas de oración y sanación que me decían, todos, sin excepción. En esos 9 meses que estuve escuchando a Lupita, era alimentarme y fortalecerme y luchar por el hombre que yo amo. Más cuando conocí el ministerio, algo cambió. Ahí empecé a luchar, no solo por el hombre que amaba, sino por el alma del hombre que estaba presa en las garras del enemigo. Y eso sí, no lo podía permitir. Ahí fue donde puse al lado el orgullo y el resentimiento, y Dios mismo lo fue sanando. Lo fue sanando al punto que el día que ya Él habló conmigo, lejos de agarrarle rencor o resentimiento, fue un amor total. Un amor, yo a Él lo amo desde que lo conocí, pero era más intenso ahora. Era más intenso porque Dios estaba presente en esta vez. Muy bien, qué bonito eso. Tere, y cuéntanos, en este proceso, cuando tú ya te lo entregas, ya de corazón, como nos lo acabas de decir, ¿cómo fue ese proceso de conversión tuya? ¿Cómo viste ese cambio en ti y cómo también fuiste viendo un cambio en tu esposo? Bueno, cuando yo llegué a Jesús Salvando Matrimonios y Familias y empecé a conocer de lo del secuestro espiritual, yo sabía que eso era lo que tenía Él. Yo sabía que era un secuestro. Y empecé a luchar con todas mis fuerzas, pero se me perdió un poquito la pregunta que me había hecho, pero le quería decir que en mi vida yo sabía que Dios existía y era bueno.
y alcanzaba a todo mundo y a todo mundo nos protegía, como me lo dijo mi mamá. Pero al llegar aquí a este ministerio fue donde yo tuve un encuentro cara a cara con Jesús. Con ese mismo Jesús que desde miles de años atrás había caminado en esta tierra y que había venido a sanar, a salvar, a liberar endemoniados. Ese mismo Jesús lo encontré aquí en Jesús Salvando Matrimonios y Familia. Cuando a mí me recuerda mucho como yo me imagino yo el día que empecé a oír el ministerio, fue un día como lo narra en la Buena Samaritana, donde Jesús estaba sentado en un pozo, reposando o descansando, ¿verdad? El día que yo comienzo a saber del ministerio, yo empecé escuchando el testimonio del profe y desde las primeras cosas que me pasaron a mí fue que él hacía una oración para que los velos cayeran. Entonces ese Jesús que toda mi vida había estado conmigo, ayudándome, ese día de esas oraciones, mis ojos escamosos se abrieron y pude ver cuán grande en misericordia es Dios, cuán bueno y poderoso, y que Él sigue teniendo el poder, que Él está vivo, que Él resucita muertos y que Él sana heridas. Esa es la experiencia que yo comencé aprendiendo aquí en Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Un Dios vivo. No hay ni un solo programa de los miles que hay que no hablen de su palabra, de su poder y de su misericordia. Y era lo que yo iba experimentando. Conforme iba escuchándolos, iba creciendo en la cercanía a ese Dios vivo lleno de amor. Y Él no tuvo antes que yo no lo conocía así cara a cara, no tuvo ningún inconveniente en rescatar a mi marido de la vez pasada, pues esta tampoco fue algo inconveniente para Él. Él tiene el poder y Él lo va a hacer con todos y cada uno de nosotros. La clave es creerle, amarlo y entregarse totalmente y tener una relación de todos los días con Él. Y Él, que es nuestro Padre amoroso, siempre está listo para escucharnos. En mi oración diaria de las tardes o las noches siempre es: gracias Señor, porque yo sé que tú estás aquí. Y como tú estás aquí, te voy a contar todo lo que a mi corazón le aflige. Aunque tú ya lo sepas, yo te lo quiero decir. Amén. Qué lindo lo que acabas de decir. Gracias. Ibaña, perdón, ¿ibas a hablar tú? Sí, quería hacerle una pregunta. Bueno, definitivamente toda esa hermosa experiencia que has vivido de la mano de Dios, que a pesar de que, como a todos nos pasa, nos alejamos, pero Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos nuevamente, porque Él es grande y misericordioso, y acompañarnos de nuevo y de verdad ayudarnos cuando se lo pedimos de corazón. Te quería preguntar lo siguiente: durante este proceso tuyo de conversión, ya llevando la lucha en conjunto con el ministerio, yo sé que tu hija, la que tiene ahorita 14 años, pues en ese momento estaba ya un poco más jovencita, pero a ella la incluiste, ella fue un apoyo para ti de oración, la incluiste contigo en la lucha o la mantuviste al margen de toda la situación que estabas viviendo con tu esposo. Me era imposible mantenerla al margen. Yo lloraba mucho y ella me veía. Y ella, en su afán de consolarme, se sentaba conmigo a rezar el rosario. Después fui comprendiendo que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Y ya después solo lloraba cuando ella no me miraba. Ella fue una parte clave porque sin su ayuda en los rosarios, hubiera sido yo sola. Pero ahí estaba esa criatura que Dios me regaló, ese primer milagro que Dios puso en mi vida, mi hija, después de que volví con mi novio. Y Diosito me la regaló, y en ese momento, cuando más necesitaba quien me acompañara, ella estaba ahí. Después ya fui haciendo
todo lo posible de no involucrarla en mi tristeza y de pasar tiempo con ella, tiempo para ella, de sacarla a pasear. No nos dejaban gastar mucho dinero en ese tiempo, pero me la llevaba al parque o a comprar una nieve cuando estaban en especial, o los martes al boliche porque eran 2 por 1 y cosas así, que ella sintiera cariño y no solo la tristeza que yo andaba cargando. Pero sí, ella fue una parte muy grande porque muchos rosarios ella era yo la guía y ella contestaba. Bueno, definitivamente los hijos sí son una parte clave en nuestro camino de la lucha, y como dices tú, por más que uno quiera mantenerlo al margen, pues es prácticamente imposible, porque son muchas situaciones, muchas emociones que pasan en todos estos procesos, pues que se nos hace difícil esconderlos de nuestros hijos. Pero qué linda esa experiencia que tuviste con tu hija, que ella te acompañara para no verte sufrir, y eso la ayuda a ella a crecer espiritualmente y a tener a Dios más cerca de ella y en su corazón, y a confiar en Él. Sí, ese es mi grande anhelo, que la fe que mi mamá, mi abuelita me heredaron, que es mi más grande tesoro, que la experimenten también mis hijas. Y una preguntita más. En este proceso, igual, ¿qué ha sido lo más difícil de superar para ti, de salir adelante, que te ha mantenido un poquitito más frenada, que tuvo más frenada en la lucha y que te costaba más para avanzar? Bueno, varias cosas me costaron superarlas, pero Dios no se limita a un milagro, sino que Él es el Dios todopoderoso y hace todos los milagros que Él quiere. Ya estando en el batallón, le pregunté a mi líder, a quien le mando un saludo, Sandy, del batallón 41, y ella me mandó el contacto para el profe, y comienza una nueva etapa. Comencé en la ayuda 1 a 1, y ahí fue un verdadero regalo de Dios. Ahí salió mi encuentro. Y puso sus brazos amorosos alrededor mío y empezó a hacer una sanación muy profunda, muy profunda y muy grande, que ahorita ha abarcado a algunos y varios miembros de mi familia. Han recibido gracias y bendiciones enormes, y todo por esta ayuda que yo he estado recibiendo. Yo no sé si soy de Júpiter, pero con todo lo que pasó, mi autoestima estaba dañada. Yo ya no tenía autoestima, tenía complejo de inferioridad, y lo más triste es que yo no me daba cuenta. Operaba en automático porque no estaba consciente. Cuando empiezo la ayuda 1 a 1 con el profe, desde el primer día que hubo la introducción, y él dijo: Tere, Dios es un Dios de orden, y Él pone orden con su palabra, y en Génesis nos dice: el mundo comenzó a girar de una manera diferente. El Dios que yo había aceptado, aquí quien yo le había dado todo mi corazón, era ahora el Rey y Señor de mi vida, de mi matrimonio, de mi casa, de mi todo. A través de la ayuda 1 a 1 con el profe se fueron sanando muchísimas heridas. La autoestima, una de ellas. Yo no podía ver, yo no reconocía en mí ninguna virtud, pero mis defectos me los sabía de memoria, y vivía bajo cualquier si solo tenía defectos. Eso cambió, y no es que me quieran excusar ni sea un pretexto, pero eso me afectó tanto mi autoestima
al punto que en los batallones yo no podía compartir, no podía ser parte del grupo ni nada. De hecho, muchos no me ubican. Están contentos porque están oyendo a alguien de su mismo batallón, pero no saben mi lucha. Yo no tenía valor para compartir, ni mucho menos para darle una palabra de aliento. Y eso es una gran bendición que a través de la ayuda uno a uno pude lograr. El profe, la primera vez que hablamos, cuando nos despedimos, dijo: Tere, no te olvides, Dios te ama. Yo colgué el teléfono y fue a llorar toda la tarde, porque yo sé que me ama, Él me lo demuestra. Pero con todo lo que pasó yo me sentía tan poquita cosa. Y a pesar de tanto querer a mi esposo, no había sido... Pues tenía muchas culpas, porque todo lo que pasó yo decía es por mi culpa, lo descuidé. Si yo hubiera sido otra y vivía presa y cautiva en la cárcel, si hubiera. Y aquí con el profe, a través de sus oraciones, de su guía y de sus pláticas, esa parte se ha ido superando. Hace poco me incluyeron en el batallón 67 para la gloria de Dios, y es muy poco lo que comparto, pero lo empiezo a hacer. Empiezo a dar esos pasos porque Dios es un Dios que no se quedó en la cruz clavado. Él resucitó y Él resucita todas las áreas de la vida de uno. Y aunque hasta ahorita solo he sido una sombra ahí en los batallones y no les he aportado de la grande bendición que yo he recibido, yo les pido a todos mis compañeros que me perdonen, por omitir todo, por pensar que pues no, lo que yo tengo que decir no tiene valor, porque no es así. Yo soy lo que Dios dice que soy, nada más y nada menos. Pues tienes un gran testimonio que compartir, y más ahora que me imagino que muchos de los hermanos de tu batallón base y del batallón en que estás apoyando pues te están escuchando, y vas a empezar a escuchar muchas preguntas que vas a tener que responder, porque todo este proceso tuyo de conversión y de crecimiento espiritual, tu encuentro con Dios, es de una gran riqueza y de una gran edificación. Va a ser para cuando lo compartas con los hermanos de ambos batallones. Vas a ver que sí, porque eso ayuda mucho a ellos a continuar en la lucha y a mantenerse firmes, definitivamente. No te quedes callada, grítalo a los cuatro vientos, porque es una gran bendición que Dios te ha dado. Gracias, así lo haré. Tere, precisamente la pregunta que yo te hacía ahora tenía que ver con eso del cambio, tu conversión, y entiendo que eso hace parte de ese cambio que ha habido en ti y que sigues haciendo y que vas a seguir haciendo para poder compartir tantas bendiciones que has recibido. Yo quisiera preguntarte, así como tú has visto un cambio en ti, ¿qué cambios has visto en tu esposo? ¿Cómo fue ese proceso para ti con esposo en casa y ver cómo fue cambiando? El proceso con él en casa pues fue una bendición, y también fue algo bien difícil ver los ojos de mi amado esposo, que en una vez reflejaban cariño, respeto, amor, interés, y todo ese cariño ahora era odio. Si sus miradas fuera navajas, pues me cortaba en pedacitos. Estaba totalmente secuestrado. El tiempo que él estuvo yendo al colegio, que llegaba bien tarde, yo pasaba en el pasillo donde tiene que llegar el carro a entrar, con el rosario en la mano, mientras él probablemente venía de los brazos de alguien más. A mí María Santísima me sostenía en el rosario, y mi oración era siempre: Señor, que llegue a casa y que llegue sano. Señor, acompáñalo, ilumínalo, bendícelo, y donde quiera que esté, haz de sentir tu amor. Todas mis oraciones que yo hacía por él, Dios las hacía por mí. Dios me las regalaba a mí. Él me confortaba a mí,
Y cuando él llegaba ya solo daba gracias porque llegó, porque era una bendición. Yo tuve que morir a una parte de mí para el tiempo, los minutos que pasábamos, que coincidíamos, no decirle no expresarle toda la soledad y el desamor que yo experimentaba. Tuve que morir a mi egoísmo y los minutos que lo miraba era para esperar a ver qué él decía y para aprovecharlo al máximo y no pelear con él. No pelear. Si él no quería hablar y solo estaba unos minutos antes de irse del trabajo a la escuela, pues aprovechar esos minutos. Si no hablábamos, yo en mi mente yo bendecía a Dios Todopoderoso porque estaba, aunque sea un ratito, aquí conmigo. Yo cambié muchísimo. Él me describía a mí como una persona muy amargada. Mi mamá para mí fue todo en mi vida y hasta esto en ayuda uno a uno. La puse en las manos de Dios porque yo también por ella me sentía muy culpable. Mi mamá murió en México. Yo estuve con ella cuando estuvo más grave y me vine. Yo llegué aquí el jueves en la noche y en la mañana que llamé para ver cómo había amanecido, la persona que me contestó me dijo: mija, su mamá se acaba de ir a los brazos de Dios. No hay nada que hacer. Maletas de nuevo y vamos para atrás. Ya esta vez no a ver a mi mamá, sino a enterrar a ese ser que tanto quise. Y era era un dolor muy grande y era un dolor que al no saber qué hacer con él, pues ahí cargaba la herida. Y ahora hace poquito tuvimos una plática en lo que es la ayuda del profe y pues ahí nuevamente Jesús viene y pone su mano en la llaga. Yo ahora comprendo que esa era su voluntad de Dios nuestro Señor, que me dio una gran madre, pero era prestada. Y yo le agradezco por la vida de mi mamá. No quiere decir que no duela, pero no es igual, porque ya no está la culpa que yo sentía. Tere, y la conversión de tu esposo, ¿cómo fue ese proceso en él? Ya, digamos, nos has contado sobre ti, ¿cómo lo viste cambiar? Él cambió como cuando sale el sol. El día que habló conmigo, ya en su mirada no se reflejaba el egoísmo ni la soberbia. Tenía otra mirada, tenía una mirada diferente, una mirada tierna y reflejaba tristeza por lo que había hecho. Él no regresó diciendo perdóname. Él simplemente dijo: esto pasó y si tú quieres, pues, si tú te quieres ir, yo lo acepto, y si no, pues, está bien. Pero Dios, que es tan grande y tan eterna su misericordia, mi esposo pueda que no haya venido diciendo perdón, pero hizo algo más maravilloso. Este hombre que estaba tan lejos de Dios, que pensaba que a misa solo iban los fanáticos y a confesarse los pecadores o la gente que no tenía más que hacer, pues fue y se confesó. Fue y se confesó con el Padre. El día que vino ya venía con una sonrisa diferente. La noche que regresó de confesarse, cual que le hayan quitado una cadena pesada del cuello, una liberación muy, muy palpable, visible, era la que él reflejaba. Y las cosas no quedaron ahí. Dijo: el domingo vamos a ir a misa temprano. Nunca en mi vida había dicho él eso. Siempre era yo la que insistía y él no quería. Esta vez él dijo: vamos a ir a misa temprano porque después vamos a hacer una comida y va a venir familiares.
nos levantamos y dije, pues ¿será que sí va a ir? Pues yo me arreglo, porque por mí no queda, y es lo que yo más he anhelado y pedido a Dios, que estemos ahí frente a Él. Bueno, estábamos listas y nos fuimos a misa. El sermón de ese día, el evangelio, era las bodas de Caná, donde el padre en la homilía decía que Jesús toma el agua ordinaria de nuestras vidas y la convierte en el más exquisito de los vinos. Un milagro donde intercedió María Santísima, su madre, el primer milagro de Jesús, y eso era lo que se estaba hablando en la iglesia ese día. Para mí estar ahí frente a la consagración de la hostia, de rodillas, y que estuviera mi esposo a un lado y mis 2 hijas, ya con eso era ver el cielo. Ya era todo el dolor, todas las lágrimas, la angustia, la desesperación. Ese día se hicieron muy pequeñas y empezó el gozo. No va a misa todos los domingos y ahorita pues no podemos ir a la iglesia, pero muchos domingos nos acompaña y va con nosotros. Él es una persona que no refleja mucho sus emociones, pero el simple hecho de que vaya es una acción que no tiene comparación. Como ser humano, él siempre ha sido bondadoso, generoso. Él continúa haciendo todo eso. Fue durante el secuestro que él se convirtió en una persona fría, pero ahora ha vuelto a la versión mejorada de lo que fue. Y hasta esta fecha, él cuando va a salir dice dónde va. O ha habido un cambio 180 grados con él, porque antes del poquito tiempo que estaba, era siempre, traía el teléfono con él, se metía a bañar, iba al baño, comía, se dormía con el teléfono abajo de la almohada, y ahorita no, ahorita ya llega y lo deja y no está esclavizado con él. Y él para mí es, yo no me noto, no sé, no reconozco muy bien los cambios, pero en él no han sido cosas que se mencionan, sino cosas que se ven. Y la gracia de Dios totalmente derramada en él es lo que se puede sentir ahora. Nosotros estamos aquí, como mucha gente de la que nos está oyendo, encerraditos en casa, más el ambiente que se vive aquí en casa es de armonía. No hemos tenido discusiones ni pleitos, lo que en otro tiempo hubiera sido, pero una lucha, ahorita no. Aquí reina nuestro Señor Jesucristo y Él pone el control, y para Él es la honra y la gloria por todas las cosas que ha hecho, por derribar la soberbia, por sacar los demonios, por sanar mis heridas. Muy bien, Tere. Bueno, ¿y qué consejos puedes darle a los que te están escuchando para la lucha que tú has tenido con tu esposo en casa? Consejos. Uno que hizo un cambio muy grande, muy grande, fue la ofrenda. Ese es un consejo que yo les doy con todo mi corazón. A mí me sirvió. Yo lo empecé a hacer, y porque después de todo eso, de cuando mi esposo habló conmigo, yo rezando un rosario de liberación, ahí el padre que lo está dirigiendo dice: en este momento Dios le va a dar un trabajo a esa persona. Y eso resaltó mucho en mí. Al día siguiente me ofrecieron y yo dije: nunca en mi vida de que me había casado había trabajado. Y dije: Señor, si es para mí, entonces pues si es para mí ese trabajo del que se habla en el rosario, pues está bien, te voy a hacer caso. Al siguiente día me habla mi amiga y dice: en el hotel donde yo trabajo se abrió un espacio
La muchacha que estaba no se tuvo que salir. Dice, por favor, si conoce a alguien que sea responsable, recomiéndemela. Y le dije, ok, ¿cuándo puede ir a llenar la aplicación? Y dijo, mañana. Todo se abrió, yo comencé a trabajar en ese lugar. Ese lugar se convirtió, era limpieza, pero ese lugar desde que yo me levantaba, las oraciones del batallón, el sello con la sangre de Cristo y el Evangelio, yo lo hacía y luego ya me iba al trabajo. En ese lugar tuve la oportunidad de seguir escuchando, escuchaba los cenáculos, las oraciones, en todo el tiempo que estaba ahí sola eran alabanzas. ¿Qué consejo les doy? Yo les puedo ofrecer humildemente. Primero, den de lo que Dios nos da. La ofrenda es algo que a muchas personas nos cuesta la idea de por qué voy a dar, pero el que da recibe, y no recibe necesariamente o más que bienes materiales, recibe uno gracias espirituales. Y yo cuando empecé a trabajar, empecé a hacer todo el propósito de dar la ayuda, ay, perdón, se me fue la palabra, de ofrendar, porque dije, bueno, pues ahora tengo un poquito, vamos a dar un poquito. Y Dios hace cosas maravillosas, maravillosas. Al uno dar, es abrirle la puerta a Dios, y a veces uno puede decir, Señor, entra hasta aquí, por favor, porque mi cuarto está sucio, pero el Señor no se queda ahí. El Señor es como el aire, no se le ponen límites, y Él entra hasta lo más profundo y los rincones más oscuros. Para mí el ofrendar se convirtió en una sí a Dios, sí te creo, sí sé que puedes, y porque yo sé que tú eres grande y tú me das, permíteme ofrecerte algo de lo mismo que tú me das. Eso lo empecé a hacer porque pues ya trabajaba. ¿Qué otro consejo? Como el profe y Clau todas las noches nos dicen, la solución para todos los problemas es Dios. Pero para poder vivir en su gracia y en su presencia, uno debe de hacer, no nada más escuchar los cenáculos, sino poner en práctica. Yo dejé de oír toda la música y cosas del mundo, por así decirlo, para alimentar mi alma con las alabanzas, con los temas que noche a noche el profe y toda la gente que hace esta labor titánica en el ministerio nos traen. No hay un remedio rápido, no hay una salida. Esta es una lucha, como en uno de sus cenáculos lo dijo el profe, es una lucha, no estamos de vacaciones, y es una lucha de por vida. Es un estilo de vivir, tomados de la mano, con la mano de nuestro Señor y la compañía de María, y es de todos los días, porque así como el enemigo anda rugiente afuera y no duerme, tampoco nosotros podemos bajar la guardia y decir, ay, qué pereza orar. No, contra el desánimo, la oración. Contra el, ay, no sé si quiero a mi esposo, no. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y yo les invito con todo mi corazón a que se decidan amar y dejarse amar, fortalecido siempre de la palabra de Dios, porque eso fue algo que desde que yo empecé a escuchar este ministerio, la palabra de Dios se hizo parte de mi vida, de mis días. La palabra que comparten aquí en el ministerio, y luego nos da explicación el profe y nos dice cómo aplica a nuestra vida, pues es una bendición. Tere, bueno, ya nos diste algunas de los consejos que podemos seguir en este proceso de lucha. Ahora, ¿cuáles son tus propósitos? Porque ¿qué tienes de ahora en adelante para tu vida de conversión, para tu matrimonio? Porque recordemos que este proceso de conversión y la restauración matrimonial, esa lucha no
no cesa. Debemos continuar manteniéndonos en pie, firmes de la mano de Dios y no soltándonos de Él, porque esto termina hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor. Entonces te pregunto, ¿qué propósitos tienes de ahora en adelante en tu vida, en este camino ya tan hermoso que es la restauración? Pues ahora que he encontrado el amor de los amores, la luz, la verdad, el camino, mi propósito es nunca dejarlo, porque igual que ese tierno amante que es Jesús, abrazó su cruz y sin haber pecado, se la llevó cargando hasta el Calvario. Igual así, yo tengo el firme propósito de seguir mi lucha día a día, de alimentarme de la palabra de Dios para poder fortalecerme en Él y mantener a mi familia unida, en armonía. Cuando Dios está, el enemigo no puede hacer nada. Y mientras yo permanezca con Él, Él va a estar conmigo y Jesús todo lo puede. Y como mi mamá decía, Jesús todo lo alcanza. A donde pueda yo ir, que no vaya Él conmigo. A donde pueda yo estar o qué hacer, que no invoque su nombre y Él no esté listo para darme el auxilio. Yo tengo el firme propósito de alimentarme de la palabra de Dios para servir a todas las personas que Dios ha puesto en mi camino y dar un poquito de todo el consuelo que yo he recibido a la gente que ahora viene llegando como un día yo llegué, llorando y arrastrándome de dolor y con el alma deshecha. Si Dios me concede ese regalo, pues yo quiero hacer lo que sea su voluntad y brindarles ánimo y consuelo como un día yo lo recibí. Amén, Tere, excelente. Aquí tengo un par de preguntitas del el chat de YouTube. Una hermanita pregunta que qué oraciones haces y cuántas horas dedicas a la oración. Bueno, ¿qué oraciones hago? Desde que yo aprendí a leer, mi mamá navegaba en su bolsa un librito que a mí me llamaba mucho la atención, se llama Los 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado. Este es un diálogo con nuestro Señor Jesús, es el diálogo más hermoso que he tenido porque ahí nuestro Señor Jesús nos pregunta ¿qué deseas, qué anhelas, cuáles son tus planes? Cuéntame tus alegrías. Es un diálogo que cuando yo lo hago no dura 15 minutos, dura más. Y se entabla una conversación que tiene una conexión que me deja en paz, que me nutre y me da ánimo, me da esperanza, llena mi corazón el estar en esa oración. Esa es la oración que yo desde que sé leer la tengo. Un tiempo me la sabía de memoria y ahorita casi me la sé completa, pero me gusta leerlo del librito. Ahí ahí Jesús pregunta, si tienes esposo, dirígeme por él tus oraciones y yo haré de tu hogar un templo de amor y compasión. Y ese yo lo tengo subrayado porque eso es lo que ha hecho Jesús en mí, en mi hogar, un templo de amor y compasión. El rosario es algo muy importante. El rosario es como compartían en mi batallón base, darle latigazos al enemigo. Y si uno se quiere ver libre de sus acechanzas, pues uno ofrenda porque Dios mismo lo reprende y reza el rosario porque donde está María Santísima está su Hijo y ahí no puede llegar ninguna maldad ni ninguna acechanza del enemigo. Las otras oraciones que a mí personalmente me gusta mucho es la oración de la pasión. Es una oración que mi abuelita no sabía leer y cuando yo estaba chiquita, que yo aprendí a leer, ella me ponía a leerla para todos orarla en familia. La primera vez que me puso a leerla, yo estaba llorando y no podía hablar y dijo mi abuelita, ¿y por qué lloras? ¿Que no ves que no te entiendo? Y yo le dije, es que lo que dice está muy triste. Y dice, qué bueno para que sepas cuánto sufrió nuestro Señor por ti. Y es una oración que se quedó en mí porque era una oración que mi abuelita hacía.
Es una oración acompañando a Jesús al camino al Calvario. Me gusta mucho de ahora de la ayuda uno a uno, una Isaías 53. Eso me cambió la vida, leer Isaías 53 y saber todo lo que padeció Jesús por nosotros. Luego hace poco el profe dio en un cenáculo la explicación de esa lectura y nos invita a colocar sobre la cruz de Jesús todo lo que queremos darle muerte, todas las tristezas y las angustias, las desesperaciones, para que nuestro Señor Jesús al resucitar, pues nos resucite a la vida. Esa lectura a mí me conmueve muchísimo. Y ¿cuánto tiempo hago oración? Todo el tiempo que puedo yo estoy ahí, en mi rinconcito, en mi esquina. Tengo una niña de 4 años y requiere atención, pero todo lo que más que puedo ahí estoy. Y algo que les quería compartir es como María Santísima, que viene a traernos a su hijo, la que le dijo, el vino se acabó, hagan lo que él les dice. Ella misma vino a mi casa. Es una virgencita que es una réplica de la que está en la basílica. El ministerio la lleva de hogar en hogar para que la gente se reúna y rece el rosario. Bueno, no sé si les compartí, no me acuerdo, pero les quiero decir otra vez. Yo la conocí en un rosario a la Virgencita. Mi esposo ese día me llevó y estaba lloviendo y las cosas entre él y yo pues estaban muy mal, pero me llevó al rosario y cuando dijeron, alguien quiere invitar a la Virgen para que recen todos en familia, y yo dije sí. La Virgencita está programada, su agenda va de casa en casa y vino a mi casa unos días. Mi hermana me ayudó a ponerle flores a las mesas porque íbamos a hacer un pequeño convivio para toda la gente que iba a venir a rezar. Iba a venir yo invité a todos y mi hermana llenó de flores y la otra trajo comida y mis amigas, mi comadre también, y todos estábamos aquí para recibir a la Virgencita de Guadalupe. Cuando ella llegó tan hermosa y tan bonita que a mí me recordó las palabras en la Biblia que dice Santa Isabel, y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme. Y esa noche fue una noche muy, muy hermosa. Esa noche la persona que coordina a dónde va a estar la Virgencita me dijo, si usted tiene una petición que poner en sus manos, dígasela a la Virgen. Cuando se acabe el rosario, se queda usted con ella y lo que sea la Virgen la va a auxiliar. Yo le dije, Madre, intercede ante tu hijo para que me conceda otro bebé. Y eso fue febrero del 2015 y en febrero del 2016 nació mi niña. La Virgencita hizo el milagro de interceder y su hijo amado me concedió mi niña. Después cuando mi esposo estaba yendo al colegio y estaba en el borde el desamor y la indiferencia, yo fui a un congreso y en el congreso miles de personas que estaban y a la hora de salir a comer no había dónde sentarnos. Ahí en pleno solerón estaba un señor sentado y quedaba a la esquinita de la banqueta y yo le dije, ¿está ocupado? Y dijo, no. Y me senté con él y dijo, ¿por qué está en este congreso? ¿Por qué tienen los ojos tan tristes? Y le dije, porque tengo muchos problemas en mi casa. Y dijo, ¿sabe? Yo pertenezco a un grupo guadalupano y a donde la Virgencita va, lleva esperanza. ¿Por qué no la invita? Y le dije, ya tuve una Virgencita en mi casa. Y dice, ¿por qué ciudad vive? Y ya le dije, y dijo, ¿es usted la de esta dirección? Y le dije, sí. Y dice, señora, nosotros estuvimos en su casa. Usted no me conoce, pero yo iba con la Virgen. El ministerio me invitó y dice, y si ahora tiene una pena, invítela porque ella le trae a Jesús. Y yo la invité y en ese tiempo era cuando menos tiempo pasaba en la casa mi esposo, pero nosotros pasábamos reunidos rezando el rosario por él.
por él. Y la Virgen nuevamente con su intercesión logró un milagro. Después le íbamos a dar gracias a la Virgen y vino un tiempo y ya no se quedó aquí la Virgen solo unos días como las veces pasadas. Esa vez pasó con nosotros 2 meses. 2 meses y igual trayéndonos bendiciones. Después que la fui a entregar fue esto de la cuarentena donde no podemos salir. Así es que Dios se hace presente a través del amor de su madre, porque la Virgen a quien nos trae es a su Hijo. Gracias, Tere. Una última pregunta que nos quedó por ahí. Dice otra hermanita que si tú crees que para seguir trabajando en tu conversión, es importante ese servicio que das al ministerio. Sí es importante. Si no lo había hecho al 100% hasta ahora, hoy me comprometo a hacerlo, porque el darse, en el servicio a Dios está su compañía. Dios mismo vino no a ser servido. Jesús nos dijo, Él vino a servirnos. Y yo quiero agradarlo. Yo busco todos los días de mi vida ser alguien útil en sus manos. Y si Él quiere que yo sirva en este ministerio, pues aquí le voy a servir. Gracias, Tere. Sandra, no sé si tú tienes alguna otra pregunta más. No, solamente Tere, algo más que quieras decirle a los que te están escuchando. Y creo que ha sido un testimonio maravilloso porque has compartido todo lo que ha sido tu proceso y todas esas cosas que Dios ha hecho en ti, esas bendiciones que has recibido. No sé si quieras, que consideres que falta algo que quieras decirle a los demás, confiar, entregarle todo a Dios, no decaer. ¿Qué quisieras poderles decir adicionalmente a los que te escuchan? A todos los que me escuchan, que tengan una relación con Jesús, que Él es la luz, la verdad, el camino. Él vino a liberar a los presos, Él vino a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. Y todos tenemos un poquito de eso, que la relación con Jesús crezca cada día más en sus vidas de todos los que nos escuchan, que lo conviertan en el centro, Señor, su Salvador, su Redentor. El primer pensamiento de la mañana, que toda nuestra vida sea en torno a Él y a su misericordia, porque Él es vida, Él es luz, Él es todo don amoroso. Y cuando Él está en nosotros, Él hace grandes cosas. Y sí quería decir algo más. Quería dedicar este testimonio. Y ese testimonio lo quiero dedicar con mucho amor y con mucha humildad, cariño y respeto, y agradecerle todo su esfuerzo y dedicación, y espero que si alguna palabra de consuelo reciban, se la reciban en el nombre de Jesús. A ustedes, hermanitas, Sandra e Ivania, que Dios recompense grandemente en su vida todo el esfuerzo y la colaboración que hacen para este ministerio. De mi parte, yo les puedo decir humildemente que Jesús resucitó en mi casa y en mi vida 2 veces el mismo muerto, y Él no tiene ningún inconveniente en resucitar lo que ustedes le presenten, ese hombre, ese matrimonio o esa situación. Quiero que sepan, como una vez me dijo el profe, que Dios las ama. Y siempre está ahí pendiente de nosotros, con sus ojos de Padre amoroso, y solo espera que lo dejemos entrar. Y Él se mete con la ternura que entra un rayo del sol en una rendija, pero transforma la vida. Y muchas gracias, hermanitas. Ay, amén. Qué lindas palabras, Tere. Amén, amén, amén. Dios te oiga. Claro que sí, Dios nos ama y yo creo que en este proceso y en este camino uno todos los días se da cuenta que Dios nos ama porque
no se cansa de mostrarnos todas las cosas maravillosas que nos da, las bendiciones, inclusive las cosas difíciles siempre traen una bendición y ese solo lo hace Dios. Gracias. Amén. Gracias, Tere. Definitivamente la gloria y la honra para nuestro Señor. Gracias por este hermoso y bello testimonio de conversión y restauración que de verdad ha llegado a muchos corazones. Hay muchos comentarios positivos dentro del chat. Gracias, de verdad. Muy Pues edificante. toda la honra, toda la gloria a Dios nuestro Señor, porque Él siempre está con nosotros. Yo tristemente un tiempo ignoré eso, pero con su gracia y su misericordia, alabado sea. Amén, gracias. José Luis, ¿estás por ahí? No, pues sí, más que, ¿vas a hablar? Pues sí, más que puestos, ¿ahí me escuchan? Sí. No, pues muy, Perfecto. vaya que sí, muy puestos y bueno, pues muy impresionado por muchas cosas. Voy a empezar de atrás para adelante porque una de ellas es que creo que es la primera vez que alguien dedica su testimonio, como ya lo dijo Tere, con amor y con humildad a las presentadoras, y a mí me da mucho gusto de verdad que les hagan este regalo para ustedes, en especial Sandra, y para ti Ivania, de parte de un testimonio que hemos escuchado lleno de bendiciones, y yo diría que son palabras proféticas sobre de ustedes, porque si Tere alcanzó esta bendición con todo lo que ya sabemos, con todo ya lo que nos explicó, y como ella lo dijo ahorita, pues con la finalidad de que sepan que Dios las ama y que si Dios pudo con sus dos resucitaciones de su matrimonio, de su noviazgo, perdón, y matrimonio, pues la verdad es que, híjole, entonces, qué gran bendición les acaban de dar. Insisto, Sandra, no me acuerdo que en todos estos años que llevamos, alguien les dedicara a ustedes como presentadora su testimonio, e insisto, pues con la bendición de la palabra profética. ¿Quieren comentar algo de esto? Sí, José, no, tienes toda la razón. De verdad, no recuerdo que alguien lo haya hecho y realmente me ha emocionado mucho escuchar las palabras de Tere. Yo siento es como si Dios me hubiera abrazado con sus palabras y la verdad me conmovió. Estoy aquí un poquito conmovida y tocada, pero bien. O sea como decía Tere, no merezco todo eso, pero lo recibo porque sé que es Dios que lo mandó a través de Tere. Amén. Ivania. Sí, como dice Sandra, fue definitivamente Dios abrazándonos. Creo que nos acaba de pegar una gran sacudida al corazón, definitivamente, porque sí, llegó hasta lo más profundo, de verdad. Qué bueno, pues me da mucho gusto y que esto haya pasado. Y también quiero darle las gracias a Dios por la vida de Tere, y como ya lo dije, agradezco, Tere, todos los comentarios que has hecho en favor del ministerio, en favor de mi persona, de la persona de mi esposa Clau. De verdad te lo agradecemos, y lo hemos dicho con todo mi amor, cariño y respeto, y sobre todo humildad. Nos merecemos el decir que creemos en un Dios al 100%, porque escuchamos no solo de testimonio propio, sino de testimonios como de nuestra hermana Tere, el poder de Dios. El poder de que Dios restaura, de que Dios convierte, de que Dios transforma. Y al decirnos merecemos el decir que creemos en Dios al 100%, es porque lo vemos, insisto, en los demás. Hoy nos lo ganamos muchos una vez más por todo lo que Tere nos ha comentado, de verdad. Y es una gran bendición que, lejos de confrontarnos, quienes aún no se han restaurado, quien para muchos los testimonios son confrontación de decir, yo tengo un año más, yo tengo 3 años más, yo tengo 10 años más, y por qué yo no, y empezar a comparar y a minimizar una bendición como la que nos acaban de compartir, no sería el caso. ¿Qué hizo Tere? Bueno, habría que revisar en la vida de cada uno lo que ella hizo y lo que no hemos hecho.
y quizá encontremos respuestas más que confrontaciones y acciones más que doblegaciones y abstenciones. Tere, de verdad agradezco, le doy gracias a Dios y no lo digo, no lo digo regularmente porque no quiero que lo diga como un comercial, ni mucho menos, pero eh, yo le doy gracias a Dios porque hay una restauración más que Dios me permite ver dentro de la ayuda uno a uno, ¿verdad? Y que le doy muchas gracias a Dios porque para mí es una experiencia de verdad de amor, de saber que lo que estamos haciendo sirve no por un triunfo propio, sino que sirve para que quienes lo ejecuten vean que Dios restaura, vean que Dios lo hace como lo hizo en nosotros. Eso es lo que a mí me da la alegría y el gran gusto. Y de verdad, Tere, muchas gracias por todo lo que has compartido. Gracias a usted, profe, a su esposa, porque también en sus brazos tienen una misión muy grande. Yo le agradezco tanto a mi Padre Dios que los haya puesto en mi camino, que ustedes pues sean los directores de este ministerio, porque puedo decirles que gracias a su trabajo, a su entrega también, yo tengo un matrimonio, yo tengo una familia, porque si no lo haya estado escuchando ese día, tal vez me hubiera ido y nada hubiera pasado. Y Dios se lo ha de recompensar enormemente, profe, a usted, a su esposa y a todos los que hacen posible Jesús salvando matrimonios y familia. Muchas gracias. Gracias a ti de verdad y de verdad gracias. Gracias a Ivania y a Sandra que nos han hecho favor de hacer posible este bendecido testimonio. Y bueno, pues no sé si quieras comentar algo más, Sandy. No, José, mi parte no, solo mil gracias, Tere, por tu testimonio, por compartirlo de esa forma como Dios lo quiso, porque creo que tus mensajes fueron muy claros y llenos de bendición y realmente espero que haya llegado a todos los que necesitábamos recibirlos. Muchísimas gracias y bendiciones para ti y tu familia y tu esposo. Gracias. Amén. Ivania, ¿quieres comentar algo de último? Sí, profe. Bueno, pues muchísimas gracias, Ter. Igualmente muy agradecida por haber escuchado este bello testimonio. Ojalá que Dios siga moviendo ese corazón para que sigas transmitiéndolo en tus batallones en los cuales estás sirviendo. Y muchas bendiciones para tu esposo, para tus hijas, para ti, que sigan creciendo en espiritualidad y que cada día Dios los abrace con ese gran amor con el que los tiene en este momento bien apapachados. Amén. Muchas gracias. Tere, ¿algo antes de despedirnos? Profe, pues nada más que nada nuevo, algo que usted nos ha repetido en los programas y yo espero un día llegar ante mi Creador, ante Dios nuestro Señor y decirle, aquí está tu hijo, Señor. Esa alma no se perdió porque esa alma la hiciste tú y gracias por darme el don de interceder por él y es para mí un gusto, un honor ser parte de este ministerio y cuando llegue al cielo, pues desde allá, cuando Dios quiera, ¿verdad? No estoy diciendo que pronto, pero que llegue con mi esposo. Ese es el motivo de mis días, que se salve esa alma, que con tanto amor Jesús pagó con su sangre por él. Wow. Pues muchas gracias, Tere, que Dios te bendiga. Te invito para que ya con calma después revises todos los chats que se han dirigido para ti, para nuestras entrevistadoras y para el ministerio. Y de verdad, gracias a Dios por este testimonio que hemos escuchado. Gracias a ti, mi querida hermana, mi querido hermano, que nos ves y nos escuchas a través de nuestros canales. Ahí está una muestra más de amor de parte de Dios. Ahí está una muestra más del poder de Dios y ahí está una muestra más de que sí se puede restaurar el matrimonio.
ahí te lo dejamos de tarea para que lo veas. Y de que se puede, y de que Dios lo hace, lo hace. Bueno, pues vámonos, el día de mañana no tenemos programa, nos vemos el domingo en un tema que compartirá nuestro hermano Cristian Cagua, y pues bueno, el despertar del pródigo, te invitamos para que lo escuches, nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos una vez más por la bendición de su ofrenda, por la bendición de bendecir este ministerio que hace posible que podamos llegar hasta sus casas. Buenas noches a mis hermanos de YouTube y de la página, que Dios nos los bendiga. Gracias, gracias.